Observa cómo cada cuerda de la guitarra tiene distinta densidad lineal. Aunque están sometidas a la misma tensión, la frecuencia es distinta. Si se produce una vibración en el extremo fijo A de una cuerda tensa, manteniendo fijo el otro extremo B, la onda resultante se propagará a lo largo de la cuerda hasta reflejarse en el extremo B, dando lugar a interferencias entre las ondas incidente y reflejada. Bajo ciertas condiciones, la interferencia de dichas ondas da lugar a un estado especial de vibración de la cuerda, que recibe el nombre de onda estacionaria. En realidad, las ondas estacionarias no son ondas de propagación, sino los distintos modos de vibración de una cuerda, un resorte o una placa. Se forman ondas estacionarias en las cuerdas de instrumentos musicales que se puntean o se tocan con un arco, así como en el aire de un tubo de órgano o en otros instrumentos de viento. En esta experiencia se van a estudiar los modos de vibración de una cuerda sujeta por sus dos extremos en función de la fuerza o tensión T que mantiene tensa dicha cuerda. Para realizar la experiencia se dispone de una cuerda horizontal tensa de longitud L entre dos puntos A y B y densidad lineal de masa mu. Uno de los extremos de la cuerda se fija un motor que produce una perturbación periódica de frecuencia F, de forma que se produzca una onda. La cuerda pasa por una pequeña polea que corresponde al punto B. El extremo final de la cuerda se ata a un dinamómetro cuya posición se puede variar, lo que hace que cambie la tensión de la cuerda. Como se ha indicado, el motor produce en el punto A una onda que se propaga a lo largo de la cuerda hacia la derecha. Al llegar la onda al extremo fijo, B, esta se refleja, de modo que la onda reflejada se superpondrá con la onda incidente, dando lugar, bajo ciertas condiciones, a la onda estacionaria. Cuando la frecuencia del motor coincide con alguno de los modos de vibración de la cuerda, la amplitud de su vibración se incrementa notablemente. Estamos en una situación de resonancia. La velocidad de propagación de la onda en la cuerda depende de la tensión y de la densidad lineal de masa, de manera que si modificamos la tensión aplicada, la velocidad de propagación cambia. La velocidad de propagación está relacionada con la longitud de onda, lambda, y con la frecuencia del motor, F, de modo que haciendo uso de estas dos ecuaciones podemos obtener una expresión que relacione la longitud de onda con la tensión de la cuerda. Además, la condición para que la interferencia de las ondas incidente y reflejada dé lugar a una onda estacionaria en la cuerda fija por los dos extremos es que la longitud L sea un número semientero de longitudes de onda. Esto permite escribir la longitud de onda de los distintos modos de vibración en función de la longitud L de la cuerda. Como puede verse, para un valor de L constante, la longitud de onda es función de n. Teniendo en cuenta la expresión que relaciona la longitud de onda con la tensión, se deduce que sólo aquellos valores de la tensión que satisfacen esta ecuación darán lugar a ondas estacionarias.
Es importante señalar que para las condiciones consideradas en esta experiencia, solo es variable la tensión de la cuerda, por lo que se verificará que dicha tensión T es inversamente proporcional al cuadrado del entero n. Cada modo de vibración se caracteriza por la existencia de unos puntos llamados vientres, V, que vibran con una amplitud superior a los demás puntos de la cuerda, y de otros puntos llamados nodos, N, cuya amplitud de vibración es nula, es decir, que no se mueven. No debemos olvidar que un modo de vibración no puede tener cualquier longitud de onda, ya que sólo aquellas que satisfacen la ecuación que relaciona la longitud de onda con la longitud de la cuerda son las que dan lugar a ondas estacionarias. Estas longitudes de onda son funciones de la tensión y por tanto solo se producen ondas estacionarias para determinados valores de la tensión. Veamos de nuevo cómo modificando la tensión de la cuerda se van obteniendo distintas ondas estacionarias en la misma. El caso n igual a 1 se conoce como modo fundamental, mientras que el resto de modos se denominan armónicos. Una vez fijada la frecuencia de la fuerza oscilante, es decir, la del motor, vamos cambiando la tensión para buscar los distintos modos de oscilación de la cuerda. Puede comprobarse cómo la distancia entre dos nodos consecutivos es igual a media longitud de onda. Solo se producen ondas estacionarias cuando el motor entra en resonancia con la cuerda, es decir, cuando la tensión de la cuerda satisface la condición de resonancia. En resumen, en esta experiencia hemos visto cómo es posible obtener ondas estacionarias en una cuerda tensa. Si la frecuencia de la fuerza oscilante es constante, pueden obtenerse los distintos modos de vibración modificando la tensión de la cuerda. Sin embargo, solo se obtienen ondas estacionarias para determinados valores de la tensión, aquellos que satisfacen la condición de onda estacionaria. Con el video anterior puedes ver que la suma de ondas, la superposición de ondas, es lo que va a dar oportunidad a la música, a esto que disfrutamos. Dentro de esto existe otro fenómeno que se llama el trémolo. Y el trémolo es la variación lenta y regular de la intensidad, cuando dos fuentes sonoras de casi la misma frecuencia tocan simultáneamente. Hola a todos y bienvenidos al vídeo de hoy. Concretamente hoy vamos a tratar sobre qué son los armónicos. Personalmente yo llevo muchos años haciendo formaciones y seminarios sobre el tema de los armónicos y realmente me gusta siempre empezar las sesiones preguntando a la audiencia qué son los armónicos. Y estos son algunos de las respuestas que he escuchado. Por ejemplo, esta. O esta otra. Como veis, son respuestas totalmente ilógicas y de lo más locas posibles. De hecho, hay mucho desconocimiento real sobre qué son los armónicos. Por eso, hoy vamos a establecer un poco el concepto básico de lo que realmente son los armónicos. Bien. Hoy en día, con toda la incorporación de cargas no lineales o cargas distorsionantes que podemos presentar en nuestra instalación,
nos encontramos cada vez más frecuencias o corrientes, mejor dicho, de este tipo. O sea, tenemos cargas que consumen este tipo de forma de onda. Bien, cogiendo el concepto que estableció en el siglo XVIII un matemático francés que se llamaba Jean-Baptiste Joseph Fourier, que estudió todo el concepto de senoides y de cuerdas, determinó que toda forma de onda que era continua pero no senoidal, siempre seríamos capaces de descomponerla matemáticamente en una forma de onda fundamental o base o matriz, como lo queréis llamar, ¿vale? Que se correspondería a la frecuencia de nuestro sistema, 50 o 60 Hz, más una serie de ondas que también son senoidales que se añaden a esta forma fundamental, que sean siempre múltiples enteros de la fundamental. ¿Qué significa esto de múltiplos enteros? Fijaos que mientras aquí yo tengo un ciclo, aquí tengo 5 ciclos completos, ¿vale? Que se añaden a esta onda y nos da como consecuencia esta forma de onda distorsionada. Fijaos que aquí tengo 5 ciclos, por tanto hablar de 250 Hz en sistemas de 50 Hz o 300 Hz en redes de 60 Hz es lo mismo que hablar de un quinto armónico, ¿vale? Por tanto, esta porquería o residuo que podemos llamar, que se añade a una forma de onda limpia o senoidal, es lo que denominamos armónicos. ¿De acuerdo? En un electrocardiograma también se puede notar la superposición de ondas. Siendo de área 2, esto es importante.